El primer ministro aseguró que las FDI se preparan para una entrada terrestre y aclaró, el Ministerio de Guerra pondrá la fecha final. Mientras tanto, los disparos contra Israel desde la franja continúan y el escándalo en la ONU se intensifica. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, abordó este miércoles por primera vez desde el comienzo de la guerra su participación en el desastre que condujo al ataque sorpresa de Hamás, pero no asumió responsabilidad. El 7 de octubre fue un día negro en nuestra historia. Todos tendrán que dar respuestas, incluido yo, pero todo esto sucederá después de la guerra, dijo al comienzo de la conferencia. Luego, aseguró que las FDI se encuentran trabajando para una incursión a la Franja de Gaza y enfatizó, en el contexto de los informes sobre la participación de Estados Unidos, que la fecha será determinada por el Gabinete de Guerra. Netanyahu no abrió la declaración a preguntas de los periodistas, como lo viene haciendo desde el comienzo de la guerra. Al comienzo de su discurso, el mandatario remarcó, todos los miembros de Hamás son mortales. En la superficie, bajo tierra, dentro de Gaza, fuera del enclave. Junto con el ministro de Defensa, Yoav Gallant, el ministro Gantz, el Gabinete de Seguridad y el jefe de Estado Mayor trabajamos día y noche para lograr los objetivos de la guerra hasta la victoria. Netanyahu informó, nos estamos preparando para una incursión terrestre. No detallaré cuándo ni cómo. Tampoco detallaré el conjunto de consideraciones que tomamos en cuenta, la gran mayoría de las cuales no son conocidas por el público en este momento. Es importante proteger las vidas de nuestros soldados, subrayó. Nuestra guerra con Hamás es una prueba para toda la humanidad. Es una lucha entre el eje del mal de Irán, Hezbollah y Hamás, y el eje de la libertad y el progreso. Nosotros somos los hijos de la luz, ellos son los hijos de la oscuridad. Descubriremos completamente lo que sucedió en la frontera sur y los alrededores de Gaza. Este fracaso será investigado a fondo, sostuvo. Luego, manifestó, como primer ministro soy responsable de asegurar el futuro del país y ahora mi trabajo es llevar al pueblo a la victoria. El primer ministro llamó una vez más a los ciudadanos de la Franja de Gaza a evacuar hacia el sur. Cuando entremos en Gaza, exigiremos el precio total a los perpetradores de estas operaciones de Hamás e ISIS. Hago un llamado a la población no involucrada, evacúen al sur de la franja. Netanyahu señaló que el gobierno establecerá días nacionales de luto tras el desastre. No olvidamos el enorme dolor por la pérdida de más de 1.400 de nuestros hermanos y hermanas que fueron masacrados a sangre fría. Inclino mi cabeza ante las familias que han sufrido una destrucción terrible. Respecto a las acciones del gobierno durante la guerra, sostuvo, los ministros del gobierno están trabajando para ayudar a cualquiera que lo necesite. Hemos evacuado a miles de ciudadanos de la línea de conflicto con financiación total del Estado. No dejaremos a nadie atrás. Reconstruiremos los asentamientos y los kibutzim desde cero, restauraremos las comunidades. Egipto vuelve a condenar la respuesta israelí. Estamos trabajando para contener la crisis en Gaza. El desplazamiento, la migración o la salida de palestinos hacia territorio egipcio es algo extremadamente peligroso. La falta de un horizonte político para resolver la crisis palestina llevó al empeoramiento de la situación, comenzó la rueda de prensa diciendo el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, junto al líder francés, Emmanuel Macron, que aterrizó en Egipto tras su visita a Israel. En presencia de Macron, al-Sisi agregó, buscamos impedir la entrada de una incursión terrestre a la Franja de Gaza y advertimos de sus consecuencias. El objetivo de la guerra israelí, la eliminación de Hamás. Estamos trabajando para liberar más rehenes del cautiverio de Hamás y calmar la situación tanto como sea posible, confesó. Mientras esto ocurría, el embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, volvió a pedir este miércoles por la dimisión de Antonio Guterres, actual secretario general del organismo. Es una vergüenza para la ONU que el secretario general no se retracte y ni siquiera pueda disculparse por sus claras palabras. Debe dimitir, sostuvo Erdan. Guterres, una vez más distorsiona la realidad. Ayer dijo claramente que la campaña de masacre y asesinato de Hamás no ocurrió en el vacío. Según el embajador, cada persona comprende muy bien que el significado de sus palabras es culpar a Israel por las acciones de Hamás. Si el secretario general de la ONU no comprende que el asesinato de inocentes no puede tener justificación ni antecedentes, no puede permanecer en el cargo.
Israel entró en el día 19 de guerra e informó sobre la muerte del general de división Ziv Dado, quien era capataz de logística en el 51º Batallón de la Brigada Golani. Aunque se hizo pública la información recién este miércoles, el alto mando militar había sido asesinado el 7 de octubre. Durante la tarde, Israel lanzó una potente ofensiva sobre el centro de Gaza, tirando abajo edificios que, según medios de comunicación palestinos, se hizo sin previo aviso. La escalada continúa mientras algunos de los líderes más importantes de la región se pronunciaron a favor del grupo terrorista. Por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores tuvo que condenar las palabras del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, quien afirmó que Hamás no es una organización terrorista, es una organización de liberación que libra una lucha por su tierra. Israel rechaza con disgusto las duras palabras del presidente turco sobre la organización terrorista Hamás, afirmó el ministerio. Luego, añadió que Hamás es una organización terrorista abominable, peor que ISIS, que asesina brutal e intencionadamente a bebés, niños, mujeres y ancianos, toma como rehenes a ciudadanos y utiliza a su propia gente como escudos humanos. Incluso el intento del presidente turco de defender la organización terrorista y sus palabras incitadoras no cambiarán los horrores que vio todo el mundo. Por la mañana, sonaron sirenas y cayeron cohetes en la zona de Haifa y Kiryat Shemona. Además, las FDI se enfrentaron a escuadrones terroristas en la frontera con Líbano, donde se registraron varias bajas del lado palestino. Antes, Benjamín Netanyahu se reunió en Kiryat, Tel Aviv, con su homólogo checo, Petr Fiala, quien le dejó claro que Hamás es nuestro enemigo común, debemos asegurarnos de que esté aislado. El primer ministro le dijo al comienzo de la reunión, estoy muy feliz de darle la bienvenida. República Checa fue un gran partidario de Israel en los buenos y en los malos tiempos. Esta es nuestra hora más oscura, y aprecio que nos visiten.